Buenos días a todas y todos, somos San y Ale y en este nuevo video les compartimos imágenes de la conclusión de nuestro viaje a la hermosa ciudad de Ushuaia en agosto de 2019. En la primera parte les mostramos nuestra llegada y los lugares más importantes de la ciudad. Ahora les regalaremos fotos y videos de las excursiones que realizamos. El primer sitio que visitamos fue el Paso Luis Garibaldi, que pertenece a la Ruta Nacional número 3 y su altitud es de 430 metros sobre el nivel del mar, siendo la más alta para esta ruta. Si bien la cordillera de los Andes tiene una orientación norte-sur en casi toda su extensión, al llegar a Tierra del Fuego cambia su eje y se coloca en forma perpendicular con orientación oeste-este en los llamados Andes fueguinos. El Paso Garibaldi cruza el cordón montañoso justo en su punto más alto y allí se encuentra el mirador desde donde se ven los lagos Escondido y Fañano, así como las montañas que los rodean. Como ya hemos dicho en la primera parte, solo estuvimos 3 días en Ushuaia, ya que nuestro paquete de viaje era con el Calafate. Por ese motivo, tuvimos que descartar otras excursiones por falta de tiempo. Las opciones son muchísimas y finalmente nos decidimos por la que les estamos mostrando. Llegamos el 10 de agosto a las 11 de la mañana y al día siguiente hicimos nuestra primera excursión. Dejamos atrás el Paso Garibaldi y fuimos rumbo a nuestro próximo destino, el lago Asigami, que se encuentra dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. La rubia está feliz con la nieve. El lago Asigami, a partir del año 2008, recuperó su nombre original, que en la lengua yagán significa bolsa alargada. Está ubicado a unos 20 kilómetros al oeste de Ushuaia y es un espejo de agua binacional, con una tercera parte en Argentina y el resto en Chile. Este es el resultado de un protocolo limítrofe aclaratorio del Tratado de Límites de 1881. Este acuerdo también es conocido como Protocolo Errázuriz-Quirno-Costa por los nombres de los representantes de Argentina y Chile. Se celebró el 1 de mayo de 1893 y fue una ratificación del principio Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico. Las zonas delimitadas por este protocolo fueron el Seno o Fiordo Última Esperanza y la Isla Grande de Tierra del Fuego. La parte argentina del lago también es conocida como Lago Roca, nombre dado en honor al expresidente Julio Argentino Roca. Este lago, como la gran mayoría de los lagos de la Patagonia, es de origen glaciario y su longitud es de 11 kilómetros, siendo de 1,5 kilómetros su ancho promedio. Su superficie total es de 10 kilómetros cuadrados. A la vera del río La Pataya se encuentra el centro de visitantes Alacuch, donde hicimos una parada para almorzar y sacar fotos. Este centro es vital para el Parque Nacional por su ubicación y por los servicios que presta. Desgraciadamente nos llegaron noticias sobre el cierre de este centro y la hostería que funcionaba allí.
Muy cerca del lago Asigami, más al sur, se encuentra la bahía La Pattaya, que en realidad es un fiordo perteneciente al canal de Beagle. Este punto es el límite sudoeste de nuestro país y se encuentra rodeada de un bosque magallánico de lengas y coigües. Aquí finaliza la ruta nacional número 3, que tiene su inicio en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, y su recorrido es de 3.079 kilómetros a través de 5 provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, siendo la segunda más larga del país después de la ruta nacional 40. Estamos en Bahía de la Pattaya, el punto más austral del país. Un frío de aquello, zona rubia. Y bueno, la verdad, hermoso. Este hermoso lugar tiene un microclima generado por la cobertura que le da a la cordillera de los Andes. Al momento de nuestra llegada había una nevisca persistente y todo el entorno se vestía de blanco. Desde sus costas se puede ver la isla Navarino, en territorio chileno, y se llega hasta la costa a través de unas pasarelas de madera y desde allí se contempla un paisaje increíble. Este sitio es ideal para el avistaje de aves acuáticas. Hasta el momento de nuestro viaje desconocíamos la existencia de este paraíso austral. Sin embargo, es ampliamente conocido en el exterior. Cruzamos muchísimos extranjeros de diversos puntos del planeta: brasileros, mexicanos, estadounidenses, canadienses, japoneses, españoles, franceses y, por supuesto, ingleses. En un informe publicado en el 2019, indica que el 70% de los turistas que llegaron a la Argentina durante el mes de julio visitó la ciudad de Ushuaia. Por eso, por momentos, tal como nos sucedió en la excursión al glaciar Perito Moreno, nos costaba reconocer el español entre tantos idiomas diferentes. Llegamos al fin del mundo, el punto más austral del país. ¿Salen los tres? Sí. ¿Pero sacaste fotos? Ahora saco fotos. Otro de los atractivos que ofrece la bella Ushuaia es sin duda el Ferrocarril Austral Fueguino, también conocido como el Tren del Fin del Mundo. Este es el ferrocarril en funcionamiento más austral del mundo y recorre 8 kilómetros entre la estación Fin del Mundo y la estación Parque Nacional, con una estación intermedia, estación Macarena. El ferrocarril original fue inaugurado en el año 1909 con una trocha de 600 milímetros y se conoció como el Tren de los Presos, que conectaba el presidio con el bosque, de donde se extraía madera para construcciones y leña para calefaccionar. A medida que la madera se agotaba, el tren se adentraba más en el bosque hasta llegar al valle del río Pipo, nombre dado al río por un preso que se escapó y se presume que murió en las aguas heladas, aunque nunca se confirmó tal muerte. El recorrido total llegó a medir 25 kilómetros.
el año 1947, el director del Servicio Penitenciario Federal, Roberto Pettinato, padre del músico y conductor televisivo del mismo nombre, clausuró el presidio y fue reemplazado por una base naval. En 1949, un terremoto destruyó parte del recorrido, quedando abandonado y cerrado definitivamente en 1952. En 1994 se reconstruyeron nuevamente las vías férreas y comenzó a prestar servicio como tren turístico, recorriendo los últimos 8 kilómetros del recorrido original. La trocha del tren del fin del mundo es de 500 milímetros y son 5 las locomotoras que traccionan este tren. La más emblemática es Camila, que fue construida en Inglaterra en el año 1995 especialmente para este ferrocarril. Mide poco más de 6 metros de largo, casi 2,5 metros de alto y su ancho es de 1,5 metros y tiene un peso de 8,5 toneladas. Las 4 locomotoras que completan la flota son Porta, Subieta, Tierra del Fuego y Rodrigo, siendo estas 2 últimas locomotoras diésel. Y para finalizar nuestro viaje, conocimos el criadero de perros siberianos de fuego. Allí se encuentra una jauría de perros de raza Siberian Husky y Alaskan Husky, donde se da una charla sobre la crianza de estos hermosos animales y su adaptación al clima de la región. Se puede recorrer el lugar y fotografiarse con los perros. También se pueden realizar otras actividades como una caminata de 50 minutos por los bosques cercanos, cruzar el río a través de un puente, siempre acompañado por guías y un grupo de siberianos. Y llegamos al final de nuestro viaje a la bella ciudad de Ushuaia y sus alrededores, ciudad con la que soñamos volver muy pronto. Nos reencontramos en el próximo video de nuestros viajes.